Uno de mis lugares favoritos del mundo, las líneas de Nazca. ¿Qué recuerdos tienes? Tengo recuerdos de cumplir un sueño. Recuerdo de sobrevolar la araña, que durante años me había tenido enfrascado en una visión constante. Yo tenía un póster de la araña enfrente del lugar donde solía estudiar, y cada día que empezaba a estudiar sentía, estoy un poquito más cerca de cumplir este sueño de sobrevolar la araña. Y recuerdo el momento en que estaba encima de ella, que pensé, ahora sí, el sueño está cumplido. Fíjate si te marcaría que en tu casa tienes hasta un dibujo que encargaste. Una pintura sobre Nazca. Exactamente, sí, por supuesto. Tengo un cuadro semiabstracto del mono, ¿no? Porque siempre es una figura, luego os contaré por qué, que a mí me ha marcado y que tiene una historia epifánica. Bueno, pues a tu derecha, al profesor Jaime Arenas. Jaime, ¿qué tal estás? Muy bien, Nacho, y qué alegría tener a Luis con Luis nosotros. aquí, Por fin, nuestro corresponsal, casi. Hoy lo tenemos en casa con nosotros para hablar de un tema interesantísimo, porque las líneas Nazca, que no se descubrieron hace mucho, la verdad, es uno de estos misterios de la antigüedad, pero que han salido a la luz hace poquito. Bueno, en 1927 fue el primer encuentro que hubo de un arqueólogo, ¿no? Que se encontró en el kilómetro 433 de esa carretera con una extraña línea que se pensaba que era incluso algo para los cultivos, para los conductos de agua, y empezó a seguirlo, y se dieron cuenta de que eran prácticamente dibujos geométricos en el suelo. Toribio Mejía Chespe se llama este arqueólogo peruano, que vio el tarro de las esencias de la antigua cultura preincaica de los Nazca. Es que es reciente, porque claro, luego 20 años después, hacia los años 40, es cuando llega Paul Coser, que es el que sobrevuela con una avioneta, y casualidades de la vida le da por mirar al suelo y empieza a ver, claro, imagínate, después de 2500 años, que los creadores, ahora hablaremos, pero igual, seguramente serían incapaces y nunca habrían visto sus creaciones, obviamente desde la altura, y una persona en los años 40 descubre uno de los grandes enigmas y claro, el creador nunca fue consciente de cómo se vería desde la altura, salvo esa posible tecnología que muchas veces han hablado de que se pudiese ver desde otro punto. Fíjate, aquí, Nacho, hay algunas teorías que son bastante interesantes, algunas de ellas son posibles, otras no. Una de ellas dice que posiblemente utilizaron primitivos globos aerostáticos. Lo que pasa es que no se encontraron ni un solo vestigio, ni siquiera en grabados, y por supuesto ningún vestigio arqueológico que lo demuestre. La otra es que lo hacían a través de cuadrículas que sacaban desde un diseño que pintaban en la tela y iban reproduciendo en el suelo esas cuadrículas que había en la tela. Y de otra es que se hacía con la intención de que se viera desde colinas cercanas, pero eso no explicaría todas, porque hay algunas que están en la gran planicie que no hay colina desde la que se pueda ver, y por lo tanto nos deja esa duda de cómo, ya no por qué lo hicieron, sino cómo fueron capaces de hacerlo con esa exactitud, ¿no?, que tienen todas estas líneas. Y se supone que faltan por descubrir, porque está la cordillera de Palpa, donde hay otra pampa también, que dicen que es que ni las avionetas pueden recorrer semejante distancia, y están convencidos de que todavía quedan muchas en la altura. Pero Luis, hay uno de los grandes enigmas, y es cómo se han podido conservar con el paso del tiempo, después de terremotos, de calamidades tremendas que ha habido por aquellas zonas, y esa geología que está prácticamente intacta, que está perfecta, parece que no ha transcurrido el tiempo. Y bueno, pues para hablar de ello, de tanto las piedras como de ese plano astral que tanto hablan, de decir, puede ser que sea algo astronómico, algún tipo de signo. ¿A quién tenemos? Pues a nuestro querido colega, amigo, presidente del Centro Astronómico de Gerona, don Rafael Balaguer. ¿Qué tal está, Rafa? Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Pues oye, muy bien y encantado de participar con vosotros una vez más de esta ventana al abismo de los grandes misterios de la humanidad, y por supuesto las líneas de Nazca figuran pues como uno de los más grandes. A todos nos ha fascinado y yo envidio muchísimo, pues en este caso a Luis, estoy deseando que nos cuente sus aventuras in situ, y sí, podemos debatir muchísimo porque bueno, ya Jaime ha lanzado ya algunas hipótesis muy interesantes sobre cómo se construyeron, cómo se diseñaron y finalmente qué significado real podrían haber tenido en su momento, porque claro, es que estamos ante una limitación muy grave, y es que la cultura nazca pues no tenía escritura, así que podíamos hablar de estos geoglifos como realmente
ese sistema de registro, ese sistema de comunicación que funcionaría a nivel de escritura, pero del cual pues carecemos de su código. Así que estaríamos casi ante una complejidad, salvando las distancias, pues como los jeroglíficos egipcios, sobre qué significado real tenían esas figuras, esas líneas. Y bueno, creo que va a ser un programa muy bonito en el que vamos a poder profundizar sobre qué podían ser, cómo podían funcionar y bueno, incluso pues los misterios de su construcción, claro que sí. Luis, vamos a viajar en el tiempo. Claro, hablan de esos más de 2500 años. Tendríamos que remontarnos casi hacia la cultura chavín y estaríamos... Luego pasaría la cultura de los paracas, los waris, los incas, o sea, que realmente se desconoce quiénes fueron los creadores de estas figuras, pero sin duda no es una cuestión de un día ni de un año, sino que es lo que se baraja. Por supuesto. Lo cierto es que las dataciones de las líneas de Nazca divergen bastante en función de los arqueólogos o de los geólogos a quien preguntes. Efectivamente, se habla de 2500 años, también se habla de entre 100 y el año 600 después de Cristo aproximadamente, que sería esta época de la cultura nazca. Y al final es que si pensamos en, bueno, ¿y quién fue el primero? ¿Quién fue, de quiénes son los primeros escritos de donde podemos leer la existencia de las líneas de Nazca? Bueno, pues tenemos que acudir al 1547, es Pedro Ciecia de León, quien habla de señales en el desierto. Y punto, y no sabemos nada más, ¿no? Como decías, es después, en ese 1927, cuando Toribio Mejía, arqueólogo peruano, es informado de la existencia de extraños signos en el desierto. Y ya en la década de los años 30, Paul Coso, como ha señalado, que subiría en un primer momento a una meseta observando una especie de ave que parecía volar allí en la pampa peruana, estaba descubriendo el colibrí. Pero ¿qué sensación tuvieron que tener esos pilotos de aerocóndor cuando, sobrevolando la zona de Nazca, observan que hay ballenas, monos, cóndores y todo tipo de animales? Es que tenemos que recordar que las líneas de Nazca, que son estas pistas, estas líneas que van desde ningún lado hasta ninguna parte, hay más de 30 figuras de animales, de plantas, de seres antropomorfos y abarcan una superficie de 500 kilómetros cuadrados. Es una auténtica barbaridad. Hablamos de 50 kilómetros de largo y 5 de ancho. Y cuando estás sobrevolándolas, no tanto las figuras, sino las líneas, te das cuenta que se pierden en el horizonte y que no tienen ningún tipo de desviación, que son líneas totalmente rectas, que a pesar de que el terreno se encuentre tachonado de montañas, de mesetas, da igual, se respeta la perfección de la línea hacia el infinito, ¿no? Lo cual pues te hace preguntar, ¿qué estoy viendo? Ahora me gustaría iniciar un viaje contigo porque hay que recordar que son 800 líneas rectas, 300 figuras geométricas, 70 plantas, animales, biomorfos... Pero es que hay algunas que tienen 20 kilómetros de largo. Entonces, ya no es la dificultad. Es decir, hablaremos, ¿no?, de esas posibilidades, esas hipótesis que existen sobre sus creaciones. Hay algunas muy interesantes que vamos a leer algún extracto. Pero, ¿cómo inicias ese viaje con...? Entiendo que eso es una avioneta, lógicamente, no se puede hacer de otra forma. Hay gente que todos los días, ¿no?, emprende ese vuelo. Pero, ¿qué es lo que sientes cuando despegas y cuando empiezas a sobrevolar aquella zona? Pues fíjate, lo primero que haces es llegar al aeródromo de Nazca después de haber pasado una noche llena de emociones en un hotel cercano. Un motel, no hay grandes hoteles por allí, ¿no? Simplemente pues es una cama donde descansar y al día siguiente dirigirte a ese aeródromo. Una vez que pues pagamos unos $90, es lo que cuesta sobrevolar las líneas de Nazca, vamos a estar un ratito esperando en una sala de espera donde seguro que vamos a poder conocer a gente que le gustan estos temas, porque habitualmente el que va a Nazca para sobrevolar las líneas es gente que sabe a lo que va, ¿no? No es el típico turista. Y en el momento en que te llaman, subes a un aeroplano de 4 plazas, muy pequeñito, despega, te ponen unos auriculares semejantes unos cascos semejantes a los que tenemos ahora mismo, ¿no?, con los que el piloto te va a ir indicando dónde se encuentra cada una de las figuras y despegas. Y en un principio no notas nada anormal porque tú ya has vivido esta experiencia varias veces, pues no deja de ser despegar con un avión, ¿no? Ahora bien, en el momento en que aparece la primera figura que se observa, que es la ballena, y te das cuenta que el aeroplano vira su ala derecha para marcar con el ala donde se encuentra la figura, te das cuenta de que estás en ese cenit del misterio. En un principio el vuelo dura unos 30 minutos
Claro, tú dices 30 minutos solo, que he venido de muy lejos, por lo menos que esto me dure una horita, ¿no? Que menos. A los 20 minutos te quieres bajar. Porque como el aeroplano está marcando las figuras con el ala, eso significa que los virajes que pega el avión son enormes, ¿no? Por lo tanto, el mareo es inevitable. Así que empiezas a observar pues, las míticas que todos hemos visto tantas veces fotografiadas, ¿no? Ves el cóndor, ves el colibrí, observas la que probablemente es la más misteriosa de todas, después hablaremos de ella, el astronauta. Porque, fijaros qué curioso, todas las líneas, todas las figuras están en planicie absoluta. Pero esta en concreto, la del astronauta, una especie de ser, ¿no? Vestido con escafandra, con unas botas, con unos guantes, que se encuentra saludando. Con su hebilla, ¿no? Exactamente, está en una meseta. No está en la superficie plana. Está como una ladera que aparece y, claro, algunos decían que puede tener una cabeza de lechuza, que es ese símil que pueden encontrar, porque si no, no existe ningún tipo de explicación. Y lo que intentas es no perder detalle en ningún momento, verlas todas, que tu vista acompañe esas pistas que se pierden hacia el horizonte y bueno, saber que estás viviendo un momento épico. Y fijaros, cuando desciende el avión, una vez que has aterrizado, fijaros cómo es la experiencia, que te dan un diploma de haber sobrevolado las líneas de Nazca y no haber fallecido en el intento. Y es que no son pocos los aviones que por las condiciones meteorológicas, las rachas de viento extremadamente fuertes, han tenido accidentes y ha habido bastantes muertos. Creo que los últimos fueron hace poquitos años, que fue que se cayó una avioneta. No es lo normal, pero por supuesto que si alguno de los oyentes se da alguna vuelta por Perú, hay que sobrevolar las líneas. Fíjate que las avionetas tienen que sobrevolar a 340 hasta 400 metros de altura para poderlas ver. O sea, no es ninguna tontería, sino que hay que coger bastante altura. Vamos a hablar de muchas cosas. Hay bastantes interesantes, ¿no? Porque las culturas, ¿no? Hay los cauqui, que es el dialecto. Ellos dicen que Nazca significa lugar de procreación, de nidos, de donde nacen las cosas. Claro, luego cada uno que ese símil se quede con lo que quiera, ¿no? Por eso, esa forma de nacimiento, ya hablaremos de... Hay una figura muy importante aquí, que es el chamanismo, es fundamental también para poder entender, o al menos una de las tesis que se barajan sobre estas líneas. Pero estas incógnitas muchas veces se hablan de los planos astrales, de que pueden ser constelaciones, de que pueden ser esos movimientos de los solsticios, de los equinoccios. Y vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar cuál es, claro, la música del cielo, que muchas veces la tenemos en este programa, y vamos a viajar con Rafa a que nos cuente si realmente se pueden plasmar, si pueden existir o realmente pueden ser esos guiños hacia la astronomía, Rafa. Sí, por supuesto. Bueno, y sobre todo, pues agradecer que de fondo pues podemos escuchar en Abismo esa música extraída de la luz de los astros. Oye, esto es el sol, esto es el sol. Esto es el sol, sí. Mira, sí, ya que estamos, vamos a escucharla un momento, Rafa. Sí. En su día hablamos de ello, pero claro, la gente dirá, ¿pero qué música? Si no hay sonido en el cosmos, no hay movimiento. Cuéntanos por qué narices escuchamos los sonidos del Sol, de los planetas, y este disco tan maravilloso que sacasteis con Palau y contigo, ¿cómo funciona? Sí, lo que hicimos fue lo que técnicamente denominamos una sonificación, es decir, hemos sonificado la luz, hemos transformado la longitud de onda de la luz visible, la hemos transformado a una longitud de onda que sea audible, pero siendo muy fieles a la verdadera naturaleza de la luz. Para ello, lo que hicimos pues fue descomponer la luz, en este caso pues del Sol, pero de cualquier astro del que podamos observar su luz, la descomponemos haciéndola pasar a través de un espectroscopio. Eso nos descompone la luz a una manera parecida como lo hace las gotas de agua cuando vemos el arco iris. Ese arco iris sería el espectro de la luz del Sol. Bien, pues observando los espectros de cada uno de los astros, podemos ver que cada uno de ellos, incrustado en ese arco iris de color maravilloso, pues podemos descubrir toda una serie de patrones, líneas oscuras que llamamos bandas de absorción, que resulta que cada
uno de los elementos químicos que tenemos en el universo deja atrapada en la luz su propio código de barras. Y gracias a eso podemos caracterizar químicamente y por tanto numéricamente pues las sustancias que están presentes en cualquier objeto astronómico del que podamos observar y descomponer su luz. Entonces, muy mágicamente, cuando ya tenemos esa secuencia de elementos químicos, esa secuencia numérica, podemos trazar equivalencias entre la longitud de onda que nos permite ver ese elemento químico a cómo sería esa misma frecuencia pero en una escala musical. Así que es un proceso matemático complejo, un algoritmo pues que con Xavi de Palau pues perfeccionó de manera magistral, que nos permite además mezclar varias pistas, darle diferentes pues texturas a la música, porque para el que entienda un poquito de espectroscopía, pues al final es observar una gráfica, pero con el algoritmo de Xavi pues podemos obtener valores que están un poco ocultos en ese gráfico principal, y por eso pues podemos obtener temas musicales que son muy fieles al sonido que generaría la luz de los astros, Sí. pero que francamente pues son agradables y nos sumergen en esta atmósfera pues tan sugerente. Y de hecho pues hay mucha gente que lo está utilizando pues para hacer yoga, y alguien que nos ha dicho que incluso llega a calmar a su gato cuando está nervioso. Así Bueno, que, bueno, mira. nosotros lo utilizamos de fondos del programa, pero claro, dices, bueno, esto es relajante, pero ojo, porque es que hay como un canto sibilino de esa distancia de la luna, es que lo quiero poner, que es la propia luna, la voz que tiene, Sí. porque es tremendo. Sí, sí. Es impresionante. Esto es la profundidad del misterio más absoluto. Sí, Esto, sí. Rafa, este disco además que lo tenemos, bueno, a la venta, ya pondremos también en nuestras redes donde está. Muy bien. Y está aquí en Spotify, que lo tenemos en las listas de Abismo, está entre los primeros, así que cualquiera puede pinchar. Es que el título es extraño. Hierosphaneia. Claro, eso es el nombre de nuestro grupo, colectivo, como queramos llamarlo. Y claro, Hierosphaneia es el nombre culto, ¿no? Pues que el gran Mircea Eliade pues acuñó esa hierofanía, ¿no? Sería esa manifestación de lo sagrado en el mundo profano, en el mundo cotidiano. Y es algo que todos hemos podido sentir, incluso ante un espectáculo natural, como puede ser una salida, una puesta de sol o de la luna, o en un eclipse, o sencillamente en un paisaje que nos sobrecoge y que nos produce una impresión realmente intensa y profunda que se hará ya inolvidable para nosotros. De hecho, sería pues esa sensación de estar ante lo divino, ante lo inefable. Eso sería pues una hierofanía. Así que bueno, como vamos a seguir trabajando en proyectos parecidos, de hecho el próximo proyecto, bueno, pues os avanzo un poquito el nombre, pero va a ser algo parecido como Cosmic Consciousness, la conciencia cósmica, en el cual pues vamos a tratar no solo esa sonificación de la luz, sino ya, incluso os avanzo que vamos a poder escuchar el Big Bang, así que bueno, Buah, vamos qué a ir un poco a lo grande, así que bueno, esa conciencia cósmica va a ser un viaje desde el inicio del universo hasta cómo los humanos nos hemos relacionado con el universo, con los dioses, intentando descifrar qué es esa conciencia, ¿no? Que de hecho tampoco lo tenemos muy claro. Pues fíjate, esa conciencia cósmica, esa relación entre los humanos y los dioses, es lo que muchos quieren reflejar en estas líneas. Entonces, ¿realmente podría ser esa conciencia que ellos tienen de los astros, de las constelaciones, si veían las constelaciones y sabían unirlas, o si los propios solsticios, yo no sé si modifican, con el cabo de los años se cambia vamos a llamar el horizonte, o siempre va a ser el mismo? No, claro, o sea, el tema es muy complejo, es apasionante, porque claro, como tenemos tantas líneas, de hecho hay miles de líneas, al final si las analizamos desde un punto de vista arqueoastronómico, es decir, analizando estructuras creadas por los seres humanos para ver si tienen posible relación con el cielo, puestas y salidas del Sol o la Luna, o otros astros, estrellas importantes, planetas en algún momento concreto del año, pues prácticamente en cualquier lugar del mundo vamos a encontrar alineaciones que podrían ser válidas y nos podrían sugerir esa relación directa. En este caso, pues solo por el tema de las líneas, pues ahí podríamos encontrar cantidad de posibles relaciones. Otro tema muy interesante sería estos geoglifos, cuando ya tienen estas representaciones, como es ese caso de ese astronauta, o por supuesto todos los animales, que evidentemente podríamos
intentar establecer una relación entre esa fauna que ellos representan sobre el terreno con formas de constelaciones, porque de hecho es habitual que en todas las culturas humanas hayamos, pues como nosotros hicimos, transponer un poco la longitud de onda visible al audible, pues todas las culturas humanas han tratado de trasladar lo que observan en su mundo natural terrenal a los cielos. Así que aquí lo que nos va a faltar es la clave, como decíamos antes, porque constelaciones, aunque hay similitudes en todas las culturas alrededor del mundo sobre ciertos grupos de estrellas, por ejemplo la constelación de Orión, que para María Reiche, que supongo que luego Luis o Sí, Jaime hombre, o tú mismo hablaremos nos de la hablaréis, porque arqueóloga. es la Sí, sí, figura sí, sí. clave de estas figuras, ¿no? Pues ella identificaba la constelación de Orión como esa araña, ¿no? Y pensaba que el mono, el famosísimo mono, pues lo podría relacionar con la constelación de la Osa Mayor. Y bueno, hay otra serie de alineaciones que mostrarían pues posiciones relativas del planeta Venus, que también pues evidentemente es el astro más brillante del cielo, después del Sol y de la Luna. Y por supuesto, esa relación con esos animales, pues nos va a dar una idea de esa posible cosmogonía, esa relación con el cosmos, también enlazándolo con el tema del chamanismo. Y también, Ujú. fíjate qué bonito, Nacho, porque a mí siempre que veo estas figuras animales, me viene a la mente una parábola que es el daimonion, ¿no? Esa especie de espíritus, esos tótems que de alguna manera Sí. se relacionarían con los humanos y que tomarían formas terrenales cercanas, como podrían ser esos animales. Así que bueno, es realmente un gran misterio. Es posible que jamás resolvamos ese profundo significado. Y el tema de las constelaciones, bueno, podría ser o quizá no, porque nosotros, por ejemplo, en nuestra cultura tenemos unas 88 constelaciones, más o menos, pero es que los chinos tienen 200 constelaciones. Otras culturas, cazadoras-recolectoras, apenas tienen un par. Por Mm. ejemplo, las Pléyades con los Masái, por ejemplo. Así que bueno, es muy, muy interesante ver cómo hay similitudes a nivel global, pero también hay grandes diferencias. Claro, sobre alineaciones concretas, hay un alineamiento que es muy interesante, que es muy bonito, que es el pico de ese colibrí. Bueno, está Sí. bastante bien alineado el pico con la posición del Sol en el solsticio de verano en el hemisferio sur, ¿eh? Aquí sería en el solsticio de invierno, hacia el 21 de diciembre, 22 de diciembre más o menos. Bien, así que ahí tendríamos una línea clara. Es que, claro, las posiciones de salidas y puestas del sol en los solsticios y en los equinoccios son esos puntos que nos cambian las estaciones, que pueden funcionar de manera clarísima como grandes calendarios, pues Ujú. ahí sí que ya la hipótesis arqueoastronómica, esa relación de la construcción humana con el cielo, sí que empieza a cobrar forma. Entonces, en el caso del colibrillo, esa sí que la veo muy, muy clara. Luego, el tema de otras, por ejemplo, la araña con Orión, la veo quizá más difusa la conexión. La idea del mono, ella la relaciona con la Osa Mayor, porque, claro, en el mono, cuando ahora las personas busquen las imágenes de ese mono, verán que bueno, sí, claramente es un primate, pero que tiene una cola enrollada Mm. en espiral, Sí. ¿no? Y eso arqueoastronómicamente se ha interpretado como quizá pues la rotación de las estrellas alrededor de la estrella polar. Y esa relación es muy interesante porque como antes hemos empezado a hablar de esa relación con esas culturas incaicas, esas culturas precolombinas en general, todas, ¿no? Más antiguas, y sí que observamos en algunos monumentos incas, por ejemplo, que encontramos ángulos en construcciones en pirámides que nos van a apuntar directamente casi casi a la posición de la estrella polar y a otras constelaciones principales, y también sobre todo con ese culto solar. Así que bueno, es que esto nos da para hablar muchísimo, Nacho, ¿eh? No, no, Es no. un tema realmente apasionante y aún así es muy controvertido, porque claro, como te decía, para buscar relaciones entre líneas y hacia dónde nos apunta esa línea en el horizonte, pues siempre vamos a encontrar quizá una relación astronómica. Nos faltaría un documento escrito que nos confirmara ese significado. Por otro Mm. lado, esa relación con los animales y los dioses, pues también queda bastante reforzada porque tenemos cantidad de registro arqueológico en forma de cerámica, también en lo que se ha podido recuperar de ciertos tejidos, en los que esos mismos animales que vemos en los geoglifos, también los observamos en esas otras obras, ¿no? En tejidos, en cerámica, y la relación con la visión celeste o alada,
Claro, es que ellos también tenían una cosmogonía muy bonita, que es que hablaba de que esos dioses, esos animales tenían la capacidad de transformarse y volar para observarnos desde ese plano superior o celestial. Así que podría ser una traslación de esa mitología, de esa cosmogonía, de esa relación con el cielo, a través de esa transformación, esa metamorfosis de los dioses para convertirse en seres alados y auténticos demonios que nos contactan de manera directa con nuestro origen celestial a través de esa ascensión. Así que bueno, es muy, muy, muy bonito, muy interesante. Y a nivel arqueoastronómico también hay que decir que hay estudios recientes que empiezan a reforzar esas ideas de María, que de hecho pues es prácticamente la pionera en argumentar esa hipótesis astronómica, que hay que decir que es de las más válidas científicamente, si queremos, de alguna manera, porque luego, claro, al menos podemos medirlas, podemos tomar pues azimuts, a ver a qué ángulos están apuntando esas obras maravillosas, esos geoglifos, y luego, por supuesto, también la complejidad del diseño, como antes comentaba Jaime. Yo creo que, bueno, se podían haber realizado sin demasiado problema, trazando pues diseños a escala y con geometrías básicas, sencillamente pues con cuerdas, estacas que se han encontrado in situ en la zona, y por eso se han podido datar algunas, bien esas fibras, esas estacas, y luego también depósitos minerales. Por eso hay esa contradicción entre las cronologías, ¿no? Dependiendo de qué sistema utilicemos, nos da una fecha u otra, pero sí que podían haberlo hecho así, con diseño a escala. Estoy convencido que sí. ¿Por qué? Porque fíjate, aunque tomamos la cronología más antigua, esos 2000 años si quieres, o entre el año 200 antes de Cristo, Sí. 500 después aproximadamente, que ya sería una época más moderna, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en Göbekli Tepe, que tenemos el primer templo conocido de la humanidad, o bueno, también está Karahan Tepe. Bueno, vamos a datarlo entre 14.000 y 18.000 años, ¿vale? Sí, Jugándonos sí. ya un poco el tema, porque la datación, y es que yo estuve allí en Göbekli Tepe con Klaus Smith, el arqueólogo alemán que fue el principal investigador de ese lugar, y él me dijo que él tenía que publicar, que eso tenía unos 12.000, máximo 14.000, pero que él estaba convencido de que aquello era muchísimo más antiguo. Vaya, ¿Vale? la comunidad Mucho más científica, como antiguo. siempre, sí. Entre ellos no pueden llevarse la contraria. Claro, entonces él dice, bueno, yo publico esto, pero yo estoy convencido de que esto es muchísimo más antiguo. ¿Cuánto más antiguo? Bueno, pues al final de la última era glacial, que se acaba hace unos 18.000 años, por ahí podría haber empezado ya la civilización que crea Göbekli Tepe, incluso antes. Pero ¿qué es lo que ocurre en Göbekli Tepe? ¿Y por qué lo cito ahora en relación con el diseño a escala? Porque Göbekli Tepe es una serie de diversos recintos básicamente circulares, pero atención, se ha descubierto que hay una relación geométrica espectacular que tiene que ver con la precisión del triángulo equilátero. Es decir, diversos círculos que forman ese recinto de Göbekli Tepe. Dentro de esos círculos podríamos trazar triángulos equiláteros, que el centro corresponde exactamente, prácticamente con el centro de cada uno de esos círculos, pero es que la precisión es tan enorme que en los ángulos de un triángulo equilátero solo fallan en 25 centímetros, y estamos hablando que eso lo hicieron hace pues 14.000, 18.000 años, Bueno, estaríamos por en la, supuesto en con la herramientas cultura de piedra, de sílex. magdaleniense, ¿no? Por allí. Claro, estamos al final del Paleolítico en Europa, y en Sí. cambio aquí están construyendo un templo absolutamente artificial en un lugar elegido de manera exprofeso. Yo me atrevo a decir que a un nivel de sensibilidad geomagnética, a un nivel de geobiología, porque el lugar es especial. Yo he estado en la cantera, que está a un par de kilómetros de allí, y oye, yo en ningún lugar del mundo he visto más herramientas de sílex, más industria eléctrica que en la cantera y en Göbekli Tepe mismo. Así que es fascinante cómo lo pudieron hacer, y por supuesto un diseño complejo de auténtica arquitectura basada en la geometría y en medidas a escala, sobre un diseño previo. Es decir, los arquitectos de Göbekli Tepe idearon un plano y lo trasladaron a la realidad usando esas relaciones geométricas, por supuesto matemáticas, y tomando medidas. En las construcciones megalíticas hablamos de la yarda megalítica, que
propuso Alexander Thom y que son aproximadamente 83 centímetros. Trazando las estructuras, por ejemplo, si todos visualizamos Stonehenge, la medida importante no sería el diámetro, sino el radio, en base a esa yarda megalítica, esos 83 centímetros, que son unas medidas que podemos encontrar equivalentes en la arquitectura egipcia, también en la arquitectura pues incaica, maya, y que nos va a dar claves de que en unas épocas pues tan remotas aparentemente, la mente humana ya era capaz de trabajar con matemáticas y con relaciones geométricas asombrosas, y que empezaban a conocer, pues no te diré el teorema de Pitágoras, pero que sí empezaban a intuir esa potencia de dominar el entorno, modelar su paisaje en base a trazar líneas y establecer relaciones geométricas entre diversos puntos. Así que bueno, es un tema absolutamente fascinante cómo podemos relacionar, pues bueno, fíjate, el origen de la civilización con esas líneas de Nazca, porque además hay mucha polémica todavía sobre cómo se produce el poblamiento humano de la parte sur de América, porque tenemos esa famosa Cueva de las Manos en Argentina, ese arte rupestre tan maravilloso que nos encaja con lo que vemos en las cuevas con arte rupestre paleolítico en Europa, pero claro que son bastante más modernas, pero Sí. es que claro, los seres humanos podían haber llegado allí entre hace 10.000 y 25.000 años. Göbekli Tepe, estamos hablando de esos 18.000. Atención, con geometría avanzada, capaces de trazar triángulos equiláteros perfectos. Así que yo estoy convencido que en la cultura nazca tenían también conocimiento similar y eran perfectamente capaces de trasladar a una escala monumental gigantesca un diseño previo pues hecho pues sobre tela o pequeños esquemas pues incluso sobre ese mismo terreno, teniendo en cuenta pues esa capacidad de tomar medidas precisas. Pues vamos a conocer esas posibles teorías de la creación de estas líneas, porque has hablado de Maria Reiche, ella es una alemana, ella nace en Dresde, creo que fallece en 1998 en la zona de Perú, y esta era famosa, pues se hizo muy famosa por descubrir 74 figuras y salía a buscarlas todos los días. Ella lo relacionaba con un gran zodíaco, pero sobre todo en una gran escalera las ibas escobando y limpiando y conservándolas. Era la gran conservadora de estas líneas. Exactamente. Ella en 1932 huye del nazismo, huye de Alemania y es contratada como institutriz de los hijos del cónsul alemán en Cuzco. Durante un periodo de tiempo también vivió en Lima dando clases de alemán. Trabajó, de hecho, en el Museo de Arqueología de Lima y allí conoció a Paul Kosok, este estadounidense que hemos visto antes, que tiene una gran preocupación por las líneas, ¿no? Y ella se queda totalmente prendada por ese misterio de las líneas de Nazca, de qué son, y decide dedicar toda su vida a investigarlas y a cuidarlas. Y como comentabas, tenemos a una señora mayor con pintas no demasiado acicaladas. Un pelo completamente blanco, ¿no? Murió ciega, siendo sí. ciega, y seguía limpiando esas líneas ciegas. Barriendo las líneas, ¿no? Enfrentándose a las autoridades peruanas, porque estas, a los efectos de crear carreteras como la propia Panamericana, que corta una de las figuras, la del lagarto, pues ella defendía la preservación de las propias líneas ante las autoridades peruanas, ¿no? El caso es que ella tuvo una experiencia que fue totalmente determinante en su vida y que casi lo vio como una señal del universo o de Dios. Ella se encuentra en Cuzco, pues haciendo sus cosas, y en un determinado momento ella pues se pincha el dedo con un cactus. El dedo, pues bueno, se lo deja ahí. Y por falta de cuidado empieza a gangrenarse este dedo, que finalmente tiene que ser amputado. Y ya se da cuenta de que en su mano izquierda tiene 5 dedos y que en su mano derecha tiene 4 dedos. Y aquí llega el momento clave. De repente ella observa que de todas las figuras que ha encontrado en Nazca, de todas las que hay solo 2 figuras que tienen manos, que es la del mono y la de las manos. La figura de las manos es parece que sea una especie como de brazo que se divide en 2 manos, ¿no? Bueno, pues las 2 únicas figuras de las líneas de Nazca que tienen manos, las manos y el mono, tienen en una mano 5 dedos y en la otra 4. Justo lo mismo que le había ocurrido a Maria Reiche. Y ella piensa, es el destino quien me ha marcado que yo tengo que quedarme aquí el resto de mi vida. Y esto fue fundamental para que esta mujer cuidase hasta su fallecimiento las líneas de Nazca. Ella era apedreada por parte de los niños que solían ir por toda la zona de Nazca, por la consideraban una bruja, la llamaban la bruja de Nazca.
hasta que finalmente desde las autoridades peruanas y del resto de la comunidad internacional se vio que las líneas de Nazca fueron preservadas gracias a esta mujer. Y de la bruja de Nazca su nombre fue transformado en la Dama de Nazca. Muere, como ha señalado, en 1998 y hoy en día, una vez que sobrevolamos las líneas, podemos descender a un pequeño museo que es su antigua casa, donde vemos sus planos, su mesa de trabajo, sus cuadernos y sobre todo pues esa Volkswagen Combi, ¿no? Donde ella solía desplazarse de línea a línea para estudiarlas y para cuidarlas. Jaime, teorías de posibles creaciones de estos grabados, de estas líneas. Bueno, vamos a ver. Antes de empezar con las teorías, quería apuntar que la obra de Maria Reitz fue una obra de dedicación durante toda su vida, y si hoy en día las líneas de Nazca son patrimonio cultural de la humanidad, que lo son desde 1994, es gracias al trabajo de esta mujer, y yo creo que hay que reconocérselo, ¿no? Sin Porque duda. como bien decía Luis, esta mujer barría las líneas. ¿Y por qué barría las líneas? Porque durante 2000 años estas líneas, que fueron hechas mediante la técnica de ir apartando las piedras para dejar aflorar el suelo más claro, pues obviamente fueron desapareciendo. Fueron desapareciendo porque se depositaban otros guijarros, porque se podían llegar a difuminar, y esa es una de las razones por las que, por ejemplo, hace poquito también se descubrió una orca. Se conocía la ballena, pero lo que se ha descubierto en el 2012, bueno, que ahora ya la podemos ver después de años de restauración, por eso tú no habías visto que la orca también está en una ladera, igual que el antropomorfo, son las dos únicas figuras. Estamos hablando de una orca que es obviamente una ballena asesina que vive en el mar. El mar está aproximadamente a 50-60 kilómetros y tiene una simbología muy importante. ¿Por qué tiene una simbología muy importante? Porque la orca, entre otras cosas, en su interior tiene dibujadas cabezas. Cabezas que lo que representan son a ese dios malévolo que ha comido, que ha ingerido a los humanos. ¿Y esto a qué nos lleva? A que efectivamente lo que podemos concluir es que esta orca, esta ballena asesina, se conocía en la cerámica. Se habían encontrado, de hecho hay una orca exacta, bueno, no es exactamente igual, pero bueno, el 95% igual que la que está después representada en las líneas en las colinas de Nazca, que es perfecta, y la habían encontrado en Cahuachi. Cahuachi era una ciudad principalmente hecha de adobe, pero bastante magnífica. Estamos hablando de que era una ciudad, la cuna, sobre todo espiritual, de la cultura nazca. No era una ciudad que estuviera masivamente poblada, sino que principalmente estaba compuesta por templos. En concreto, además, había una pirámide con 150 metros de lado, 20 y tantos, 30 de alto, escalonada, por supuesto, como es típico en las pirámides americanas, con 7 niveles. Y en Cahuachi, en esa ciudad que era más grande que Roma, por tener una comparación con una urbe de la época, la Roma del Imperio Romano, no la Roma de hoy en día, se encontraron un montón de cerámicas que, reconstruyéndolas, han podido sacar los mismos diseños que luego se han plasmado en las líneas. Además, en Cahuachi, que no se descubrió hace mucho, fue en 1998, bueno, se descubrió en el 82, pero en el 98 es cuando se han empezado a hacer los descubrimientos más importantes. Se encontraron hasta 200 piezas de tela. ¿Y por qué son importantes estas piezas de tela? Porque tradicionalmente la vestimenta de los indios Nazca y de las tribus que habían habitado toda esa zona normalmente eran lisas, de un color, de otro, como mucho tenían alguna pequeña cenefa geométrica, pero aquí lo que encontraron es que en las propias telas se habían plasmado también los mismos dibujos que en la cerámica y que posteriormente se plasman en las colinas. Estoy hablando sobre todo de las líneas que conforman figuras animales o vegetales. Esto nos lleva a una conclusión también, y es que
estas líneas de animales, ya fuera porque representaban constelaciones, porque representaban dioses o por la razón que fuera, desde luego tenían un sentido espiritual, porque se encuentran en las cámaras de enterramiento que hay en los templos de Cahuachi. Junto a ellas, además, están las típicas cabezas momificadas, que son ofrendas a los dioses, y cáscaras de semillas con cráneos de roedores. Incluso hay un cráneo humano que dentro tiene introducido un cráneo de roedor. Dicho esto, ¿cuál es el significado que podían tener estas líneas? Bueno, pues hay una teoría que va cogiendo cada vez más fuerza, y es que, como sabéis, la mayoría de las líneas que representan a este tipo de personajes antropomorfos, de animales o de plantas, digamos que es como una especie de laberinto, tienen un principio y un final, y digamos que son de trazo continuo. Con lo cual, parece ser que de una población a otra de Nazca, porque el Valle del Nazca es muy grande y no solo la cultura nazca no vivía en un solo sitio, sino que había varios poblados, se realizaban unos rituales de la siguiente forma. El chamán encabezaba una marcha que iba siguiendo ese laberinto que conformaba la figura, mientras bebía pues una de las bebidas que bebiesen los chamanes, que no sé exactamente cuál sería, pero bueno, ya nos podemos imaginar que tendría seguramente algún tipo... Agua no era, ¿no? No, agua no era. Sí, Algún ojo, tipo ojo, esto es importante. efecto Es psicotrópico. en esa zona de chamanismo, hay otras que es por privacidad sensorial. Aquí sí que es verdad que la ingesta es clave, ¿no? Entonces, cuando llegaban al final, esa vasija con restos de esa bebida se rompía y digamos que esa era la ofrenda que se hacía finalmente a ese dios o a lo que representase esa figura. ¿Y por qué es importante esto? Porque en el año 400, más o menos, 300, 400 de nuestra época, se ve que la cultura declina, es cuando va a desaparecer la cultura nazca, y se detecta que hay muchísimas, pero muchísimas vasijas y restos arqueológicos cerámicos, digamos, en un número muy superior al de los 1000 o 2000 años anteriores. Y esto lo que nos dice es que esa cultura estaba pasando por problemas y no paraban de hacer rituales, de hacer ofrendas a los dioses. Sí que sabemos que precisamente por esa época en Cahuachi hubo un terremoto que debió ser de una magnitud de 7 u 8 porque se han encontrado los cimientos quebrados. Estamos hablando que si bien la mayoría de las construcciones eran de adobe, la pirámide sí que tenía bloques de piedra, con lo cual el hecho de que los cimientos se quiebren pues lo que nos indica es que hay un movimiento muy violento de la Tierra. Además, pasó una cosa, y esto antes lo comentábamos, Nacho, me recordaba un poco a esa relación que podía haber con los habitantes de la isla de Pascua. Antes el Valle del Nazca era un bosque realmente fértil, pero los del pueblo, los habitantes del pueblo Nazca, los que eran expertos agricultores, digamos que quitaron los árboles para cultivar. Eso, durante una época, bueno, pues hizo que la sociedad nazca fuera totalmente floreciente. No tenemos que imaginarnos el desierto de Nazca como es hoy en día. Tenían grandes praderas cultivadas. ¿Qué pasa? Que cuando llueve mucho, las raíces de los árboles aguantan el terreno y la tierra fértil. Pero, sin embargo, el maíz u otro tipo de cultivos extensivos que tienen la raíz pequeña no aguantan la tierra. Y entonces se ha descubierto que en Cahuachi y en la zona de Nazca hubo al menos 2 grandes diluvios que lo que hicieron es que arrastraron toda la tierra fértil, todo el limo, todo el barro, y dejaron ese terreno seco, yermo que nos encontramos hoy cuando vamos a Nazca. Gracias a Dios de esto hay los geólogos lo han confirmado, ¿no? Porque además hay estratos en Cahuachi, según lo van excavando, que dicen que al menos 2 grandes riadas, oleadas de barro, llegaron a la ciudad. Con lo cual, fíjate, tenemos una civilización que floreciente en su época, que quizá por su, bueno, pues por ese afán de seguir prosperando, a lo que le llevó fue a su extinción. Primero, por un terremoto que no tuvieron ellos la culpa, obviamente, pero segundo, por ese cultivo extensivo. Ese cultivo extensivo que además lo que hacía era que permitía que hubiera una población cada vez mayor, ¿no? Que digamos se pudiera mantener a nivel alimenticio a los seres que componían las comunidades. Pero una vez llegaron esas riadas y destruyeron todo el valle y todos los cultivos, arrastraron toda esa tierra fértil, ¿qué ocurrió? Pues ocurrió
que hubo una gran hambruna. Una gran hambruna que además derivó en, según los forenses, de los que he leído algún artículo y he visto algún documental, derivó en ya los sacrificios humanos, y esto se sabe entre otras cosas porque se han encontrado bastantes enterramientos que además son los típicos Nazca, porque luego ya cuando llegan los Waris hay otro tipo de enterramientos en los que se enterraba a la persona sin cabeza, sustituyendo la cabeza con una ánfora con la forma del cráneo, y esa cabeza se momificaba y se llevaba a los cimientos del templo. Me viene fantástico lo que me acabas de decir, lo de esa cabeza, esos restos momificados, porque mira, hay un libro que es de Alberto Villoldo, es uno de los, para mí es el mejor conocedor de todo el chamanismo de toda la zona de América, de los amigos además de Ediciones Obelisco. Él ha concedido muy pocas entrevistas a España, hemos pedido una que a partir de octubre nos va a conceder. Él es de los pocos médicos que ha estudiado el chamanismo, y en su diario, en este Chamán Sanador Sabio, que es un libro maravilloso, de verdad, toda la colección que él tiene, yo soy un enamorado de la escritura de esta persona, os lo voy a leer porque él habla de los sanadores luminosos, y en su diario él habla de las líneas de Nazca, de cuando él está en Nazca, ¿vale? Entonces, él nos cuenta la historia del profesor Lancho, que es el arqueólogo jefe de toda la región de Nazca, el hombre más poderoso de la zona, y es el que aprueba todo tipo de excavaciones. Y él aprueba que todo esto es obra de chamanismo. Y él habla de un viaje que va a tener con un chamán a estas líneas. Y él dice que el profesor Lancho, el jefe de arqueología, les muestra un antebrazo de una momia en cuya muñeca se observan los tatuajes de una suma sacerdotisa chamana. Y el chamán, Antonio, que se llama el chamán, no está de acuerdo en que este brazo momificado esté musealizado, porque habría que devolverlo a su zona natural, como es la tierra. Y deciden irse hasta Nazca. Y aquí es donde empieza esa aventura. Y aquí es donde cuenta que se va a hacer una ceremonia sobre una figura que va a ser el gigantesco colibrí, que he grabado sobre la superficie del desierto. Allí me llevaré el brazo, lo enterraré y lo devolveré a la tierra, que es lo que pertenece. Esto lo hace todo el chamán más sabio que hay en toda la zona de Nazca, de esa zona de Perú. Y él cuenta, dice, hemos ido hasta esas gigantescas marcas en el desierto para recibir la energía del colibrí, que encarna las cualidades que los chamanes deben reunir para su épico viaje. He depositado el antebrazo momificado en el borde de un altar, una sencilla tela que ha puesto Antonio con unas piedras medicinales, y se ha puesto a cantar al ritmo del su sonajero. Ha iniciado una nueva ceremonia y se ha puesto a silbar y a cantar para hacer venir a sus espíritus. Y ante nosotros han aparecido una serie de entidades, multitud de espíritus alineados en el desierto, siempre delante del altar. Antonio los ha atendido, diciéndoles a cada uno que ya era hora de descansar y volver a su hogar en el mundo de los espíritus. Ha invocado al linaje de los hombres y mujeres medicina, los espíritus luminosos, para que vinieran a ayudarlo, y uno por uno se ha ido liberando de su dolor. Cada espíritu que se acercaba, yo pensaba que podía sentir su dolor. Había un niño que había perdido a su madre y a su padre, una joven que había perdido a su amado, un hombre que había perdido a su hogar. Y así durante toda la noche. Al amanecer, cuando ha sanado el último de los espíritus, Antonio me ha dado instrucciones para que enterrara el antebrazo. Y esa era la razón de que el arqueólogo le diera el antebrazo. Los manejos del espíritu son ciertamente extrañas. O sea, me ha venido perfecto de cómo ellos, los propios vecinos de esa zona de Perú, son los que creen que de verdad son líneas, son zonas para poder trabajar el chamanismo, para poder entrar en trance, esos estados alterados de conciencia, y poder acoger esos espíritus animales, en este caso el colibrí. De hecho, muy cerquita de Nazca, muy cerquita de las líneas, otra de las paradas básicas, es un antiguo cementerio chamánico, es un cementerio de chamanes que se llama Chauchilla, y en este lugar donde observamos que los enterramientos están al aire libre, están en una especie de agujeros, de oquedades, donde vemos a los esqueletos ahí colocados prácticamente en situaciones como de cuclillas o sentados, con los cabellos con rastas tremendamente largas, ¿no? Es decir, el cuero cabelludo todavía no se les ha desprendido de la cabeza como consecuencia de las condiciones climatológicas del lugar y la sequedad. Y vemos como cuando, por ejemplo, a Jesús le estaban crucificando, esos chamanes ya estaban ahí, colocados. Sí, señor. Y 2000 años después les miramos directamente a los ojos y decimos,
qué lugar tan especial. Ni siquiera los huaqueros, ni siquiera los ladrones de tumbas se atrevían a dirigirse a lugares como el cementerio de Chauchilla, ahí en Nazca, para tratar de robar algo que pudiesen todavía tener los chamanes o los huesos de los chamanes de Chauchilla. Y cuando estás paseando por ese cementerio… Completamente blancos, ¿no? Totalmente blancos. Porque además cuando incide el sol en el hueso lo que provoca es que sea blanco nuclear completamente. Es totalmente blanco. Y además es un lugar que todavía está… Bueno, al menos yo estuve por allí en 2012 y cuando estás paseando por Chauchilla es que te vas tropezando con huesos. No los tienen excesivamente cuidados y protegidos. Es decir, que si te quieres llevar una tibia, te la metes al bolsillo y, bueno, a lo mejor si te pillan hay algún problema. Pero llama la atención, ¿no?, de que siendo un lugar tan ancestral, ¿no?, un lugar que lleva ahí 2000 años recogiendo esa sacralidad, no está demasiado protegido. Rafa, entiendo también que para ser un lugar de trance chamánico se necesita que sean zonas con una carga eléctrica, que también se utiliza muchas veces, ¿no?, el electromagnetismo terrestre. Yo no sé si hay algún tipo de estudio sobre esta zona del desierto, o si esa influencia también de las aguas que han podido tener de esos antiguos ríos que había, puede haber esas bolsas subterráneas que son las que alterarían eléctricamente el terreno y ahí podría provocar una sensibilidad a una persona. Pero claro, un terreno tan dilatado, tan inmenso, porque habitualmente son unos núcleos muy concretos en el mundo, aquí lo que encontramos es que sería prácticamente todo el desierto donde estos chamanes podrían entrar en trance. Y luego, el gran enigma, ¿cómo se han podido conservar a la intemperie más absoluta esas formaciones que ellos crearon con la cantidad, bueno, de huracanes que hay en aquella zona y la cantidad de tormentas y todo lo que ha pasado allí? Claro, sí, es muy interesante. A ver, estudios a nivel geomagnético como los que nosotros realizamos, pues la verdad es que no hay. Y tienes un hándicap, que es esa zona, es absolutamente inmensa, inmensa. Entonces, claro, ¿cómo abordas eso? Claro. Los datos que tenemos de geomagnetismo son datos globales del modelo magnético mundial, también que se obtienen pues gracias a observación de satélites. Y lo que ocurre en este tipo de mediciones es que, claro, que tiene una escala pues como muy grande, entonces pues no puedes llegar a precisar si, por ejemplo, ¿qué me encantaría hacer? Y sería una idea de viaje extraordinaria. Pedir permiso y analizar en concreto estas figuras quizá más llamativas, ¿no? Ese mono, ese astronauta, la araña, la ballena, no sé, las 10 figuras principales que más consideráramos potentes a nivel chamánico, esa relación con la espiritualidad, con el animismo, con esa realidad deimónica, y analizarlas a nivel geobiológico a ver si allí se produce alguna anomalía. En general, en esa zona, el campo magnético tiene una intensidad baja, está alrededor de 25.000 nanoteslas, eso es relativamente bajo. ¿Qué es lo que significa ese campo magnético bajo en general? Pues que nos va a personas sensibles las va a relajar, las va a sosegar, les va a facilitar quizá esa conexión con espíritus que, entre comillas, podríamos denominar benefactores o benévolos, si tú quieres, ¿vale? Así que sería una zona de un geomagnetismo menos intenso que otras zonas de alrededor. Pero, por supuesto, haría falta un análisis minucioso, porque nosotros lo que buscamos es precisamente esas anisotropías, es decir, esas diferencias en la intensidad del campo magnético, que a nivel global, pues claro, es que, por ejemplo, si miramos un mapa de geomagnetismo, pues prácticamente toda España te sale solo de un color, ¿no? Entonces, claro, y todo Perú pues te sale de un par de colores, de gradiente geomagnético. Entonces, por supuesto, habría que ir in situ a analizarlo y sería un trabajo muy, muy interesante que por supuesto, convendría abordar para establecer esa posible relación entre el chamanismo, esa crónica que me ha parecido absolutamente increíble, maravillosa, de esa aparición de esos espíritus, ¿no? a nivel subjetivo o a nivel incluso pues real para varias personas a la vez, que es lo que ocurre en estos lugares con un geomagnetismo más potente. Bien, sobre la segunda pregunta, que claro, ¿cómo se ha mantenido eso durante el tiempo? La verdad es que es muy interesante. De hecho, hablabais que María pues tenía que barrer, tenía que mantener esas figuras, porque si no, pues se van cubriendo con los sedimentos que va aportando el viento. Y claro, a mí me parece muy interesante alguna hipótesis que se ha lanzado a nivel científico
para intentar argumentar que se han conservado de manera natural, cuando habéis comentado, pues bueno, terremotos, inundaciones en el pasado, por supuesto un viento atroz, ¿no? Lluvia, pues en esa zona no hay demasiada y por eso está pues toda la relación también de esas figuras con las invocaciones a estos dioses, estos espíritus para precisamente controlar y proveer de esa agua tan necesaria. Y lo que algunos investigadores argumentan es que precisamente la falta de lluvia y el viento, pues el aire cálido, el aire cálido sobre todo, establecería como un cierto mecanismo de protección, generando pues bolsas de aire caliente que impedirían que esos vientos pues llegaran a erosionar suficientemente la superficie. Pero claro, esa propia definición a mí me falla en su propio origen, porque claro, el aire caliente pues asciende y entonces eso está generando viento. O sea, cuando el aire caliente asciende, deja un vacío en la zona en la que ese aire caliente ha ascendido y pasa a ser ocupado por otra masa de aire. Entonces, claro, siempre vamos a estar expuestos a esa circulación atmosférica que, por supuesto, pues en un desierto siempre va a tener, bueno, una influencia clave, como si tenéis la oportunidad de viajar a cualquier desierto, vais a ver pues que las dunas se van moviendo y sí que hay desiertos peculiares y hay dunas peculiares que quedan atrapadas, incluso dunas no solo de polvo, sino de ceniza, con ciertos volcanes, por ejemplo en Tanzania, en la que hay dunas que se van moviendo kilómetros, pero siempre quedan atrapadas en una simple Rafa, zona, ¿no? En una zona concreta. Dime. Lo que pasa es que, claro, se supone que durante el periodo de florecimiento de la cultura nazca, todo el valle del Nazca era un bosque. Era un bosque, es decir, sí. pasó exactamente lo que hicimos aquí en España con el desierto de los Monegros, que teníamos Exacto. un bosque inmenso y lo cortamos para hacer barcos, ¿no? Ellos Claro. los cortaron y lo deforestaron para hacer cultivos, y quizá esa deforestación es efectivamente lo que tú dices, que al dejar esos cultivos de raíz corta, como puede ser el maíz, luego generó que tras un periodo de sequía, que la tierra se agrieta y 2 diluvios, se llevara toda la tierra fértil. De hecho, es muy significativo Sí. desde mi punto de vista, en relación con esta cuestión, el hecho de que haya representadas en las líneas de Nazca, de las que conocemos, porque hay muchísimo terreno sin explorar, tanto un árbol como un cactus, en el que casi la mitad del diseño son las raíces, esas raíces profundas que se meten en la tierra. Y luego te quería hacer una pregunta que casi se me olvida, y es, tú que has estudiado el tema del geomagnetismo, ¿hasta qué punto puede afectar a una persona? Y si podemos relacionarlo con estas antiguas prácticas chamánicas, es decir, que esa afección del geomagnetismo realmente pudieran interpretarlo los antiguos pues como una zona mágica, y que les llevase a pues o construir este tipo de monumentos por todo el mundo, ¿no? Ya sabemos que los dólmenes o según qué emplazamientos de iglesias, de templos y tal, pero a nivel ser humano me refiero. Sí, por supuesto, hay una relación muy clara y tenemos pues básicamente dos tipos de reacciones. Una sería en ese geomagnetismo de nivel más bajo, que provoca esa sensación de calma, de sosiego, y al revés, en zonas de geomagnetismo más alto que la zona circundante, provoca lo contrario, provoca cierto estado de excitación. Y lo que es curioso es que ese estado de relajación está asociado a la presencia de entidades, como os he comentado antes, pues benefactoras, y en cambio el contrario, ese estado de sobreexcitación, a entidades pues no tan benignas, si queréis. No voy a decir malignas porque para mí no tiene mucho sentido hacer esa división, pero sí que las sensaciones desagradables están más asociadas a ese tipo de espíritus pues con quizá no tan buenas intenciones. Todo eso, ¿cómo se traduce a nivel físico en la persona? Sobre todo son alteraciones de nuestra percepción espaciotemporal y también a nivel incluso pues psicosomático. Las personas que se someten a estos gradientes geomagnéticos y que son especialmente sensibles, pues reportan desde todo tipo de alucinaciones acústicas, visuales, olfativas, alteración de la percepción de la temperatura, lo cual es muy interesante en el ámbito
ámbito de los estudios de los fenómenos paranormales, pues que conocéis, que se dice que, pues, que ese cambio brusco, ese descenso brusco de temperatura, también hay que buscar esa explicación en ese tipo de entornos con un geomagnetismo alterado. Dolores de cabeza, jaquecas, presión en toda la parte pues prefrontal del cerebro, aquí delante, de una manera clarísima, que incluso eso se puede sentir, bueno, ahí cerca lo tenéis en San Benito de Orante, ahí se puede notar esa presión con esa energía que emana de la Tierra. Así que todo ese tipo de afecciones, y especialmente las que son ya más potentes de un proceso de alteración de conciencia, como es la sensación de presencias, o sea, realmente tú ser consciente de que hay alguien contigo, alguien al que tú no puedes ver, pero que esa sensación de realidad es tan absoluta, es tan potente, que es más real que la propia existencia de tus compañeros, pues te llevan a creer que en esos lugares puedes entrar en contacto con este tipo de entidades espirituales. Y lo más bonito, Jaime, es que eso lo vamos viendo en lo que hemos llamado lugares de poder desde el principio de la historia de nuestra especie Homo sapiens, porque estamos midiendo este tipo de anomalías en los monumentos megalíticos, como bien sabéis, pero también lo hemos llegado a medir en lugares con arte rupestre paleolítico, como es la cueva del Castillo. En los paneles principales también hay anomalía geomagnética. Como la pasiega, ¿no? Que apareció en el América. antropomorfo también. Sí. Exacto, ahí también, o sea, incluso en la datación de la pintura más antigua, ahí en la pasiega, con alrededor de esos 65.000 años, ahí también se produce anomalía. Y eso fue muy interesante porque nosotros hicimos el mapa antes de la publicación de esa datación, y luego, claro, cuando fui a ver la ubicación exacta de la pintura más antigua, me da de bruces el mapa, con, oye, pues si aquí también detectamos anomalía, ¿no? Y realmente es algo fascinante ver cómo es algo común en toda la sensibilidad humana, en todas las épocas. Por ejemplo, a nivel de megalitos también, bueno, el lugar más sagrado de toda América, incluyendo pues América del Sur, está en Wyoming, es en Medicine Wheel, y allí, oye, una anomalía centrada perfectamente en el centro de ese monumento, ese círculo de piedra en el que van chamanes de toda América a realizar sus rituales, y que incluso hoy se mantiene el culto allí. Esta es otra de las ideas que me gusta sobre esa posible explicación de por qué se han mantenido, porque yo me atrevería a decir que ciertos aspectos de ese culto se pueden haber mantenido hasta fechas relativamente recientes, enlazando con lo que contaba Jaime, ¿no? De esas procesiones rituales que liderarían el chamán, la chamana, recorriendo las figuras, de manera que esa procesión de personas recorriendo esos dibujos habría ayudado a ese mantenimiento. Además, claro, como es algo probablemente con una conexión espiritual cosmogónica muy potente, motivo de más para mantener ese vínculo y renovar esa relación con los dioses. ¿Por qué te digo esto? Porque si buscamos relaciones con otros geoglifos importantes, por ejemplo, me gustaría que pues los que nos ven, nos escuchan, buscaran un diseño maravilloso que está en el Reino Unido, es Huffington, hay un caballo, y la construcción de ese caballo es un dibujo de un caballo sobre una colina, y también que solo se ve bien desde el aire, porque tú vas allí, he estado allí, y prácticamente pues no lo ves en su totalidad. También necesitas verlo desde un lugar elevado, desde la base del valle, desde otra colina, o ya volando directamente, ¿no? Porque si no, no lo puedes ver. De hecho, es tan así que en la Segunda Guerra Mundial se dedicaron a taparlo para que precisamente no sirviera de un elemento del paisaje que sirviera de orientación a la aviación alemana, ¿no? Para identificar pues objetivos. Rafa, Pero una duda, Rafa. Volviendo un segundito a las líneas de Nazca, es verdad que cuando estábamos hablando de la conservación, en los últimos años, debido a pues, la existencia de huracanes o de fuertes vientos, hubo mucho miedo por si se podrían haber perdido algunas de las líneas o de las figuras, pero ocurrió justo lo contrario. Se destaparon otras que estaban cubiertas y hemos conseguido nuevas figuras y líneas de Nazca. Hay que recordar que el desierto de Nazca, como antes señalaba Jaime, no es un desierto como el que tenemos en la cabeza de arena, no es un desierto como el del Sáhara, es un desierto de guijarros y piedras, y que las líneas están hechas quitando una a una cada una de estas piedras y de guijarros, dejando esa pátina blanca que está debajo, que con el brillo del sol, cuando impactan los rayos del sol, generan esa figura, ese dibujo tan impresionante.
Claro, sí, eso es lo que te iba a enlazar con esta figura que os contaba de Huffington en Reino Unido, que precisamente pues, se ha elaborado de la misma manera. Es decir, se ha retirado los primeros centímetros de la superficie para dejar expuesto al sol el material que hay en el subsuelo, que precisamente es yeso, es una caliza excreta, un material muy blanco, muy brillante, y por eso nos permite ver ese fantástico caballo, de la misma manera que nos permite apreciar las figuras de Nazca. Y ahí pues se realizaban ritos desde tiempo inmemorial, porque es una figura de origen prehistórico, y cada 7 años se dedicaban a limpiar y renovar, reescarbar, volver a traer a la revivir, ¿no? Toda esa zona, esa imagen y ese grabado. Revivir ese caballo, que también está relacionado con la posición del sol. Así que nuevamente tenemos esa nueva relación arqueoastronómica con el sol, con los dioses y, por supuesto, con los animales. Por supuesto, el caballo, además, es el animal más representado en el arte rupestre paleolítico. Así bueno, es que es el que acompaña al alma. O sea, que no se puede ir a ese mundo de los muertos o los vivos si no era por el acompañamiento del caballo, que en Chauvet aparece al final. Pero bueno, nos vamos sino al tema cuevas y es amplísimo. Jaime, ¿algo querías comentar? Sí, es que hay un... Porque ahora me falta que Luis me deje alguna otra teoría sobre estas líneas. Hay una teoría muy famosa, yo la he escuchado varias veces, acerca del motivo de la construcción de las líneas Nazca, y es que de la misma forma que cuando vamos por la carretera vemos esa especie de espejismos que parece que está encharcada la carretera, ese mismo espejismo se produce en las líneas Nazca, con la peculiaridad de que desde la distancia tú lo que ves es la figura rellena del espejismo, pero no el exterior. Entonces hay una teoría que lo que dice es que esas líneas simuladamente contenían el agua de ese espejismo y ayudaban a la fertilidad del terreno, haciendo como una especie, digamos, de receptáculo mágico de ese agua, que obviamente no existe porque es un espejismo, pero que la utilizaban como forma de contenido, y que por eso precisamente las líneas Nazca tienen un solo trazo y normalmente están cerrados. Luis, sobre... ¿Hay más teorías? Sí, de hecho, lo que acaba de indicar ahora mismo Jaime es muy acertado, porque, por ejemplo, para dos arqueólogos, Stephen Mabe y Donald Prout, hace unos años establecieron la siguiente teoría. Ellos lo que vieron, se dieron cuenta que debajo de algunas de las figuras de Nazca había acuíferos, y que la razón de ser, por tanto, de las líneas sería marcar los distintos acuíferos para poder proveerse de agua. Ahora bien, solo bajo 5 de las figuras de Nazca hay acuíferos. Luego esta teoría creo que hace aguas por todos lados, ¿no? Nunca mejor dicho. Paul Kosok y Maria Reiche, como hemos comentado anteriormente y nos ha desarrollado magistralmente Rafa, hacían referencia a este calendario astronómico, ¿no? A marcar los solsticios, los equinoccios, a registrar la salida de determinadas estrellas como Sirio, como Canopus, como Alpha Aurigae, es decir, como si fuese un gigantesco calendario agrícola. No puede faltar la que en 1968 el mítico Eric von Daniken estableció en sus Recuerdos del futuro, que iban a ser las líneas de Nazca, sino pistas de aterrizaje para extraterrestres. Que yo siempre he pensado esto, ¿no? Es decir, los extraterrestres que venían con sus platillos volantes hasta aquí necesitaban pistas para aterrizar. Es cierto que Eric von Daniken al cabo de unos años se retractó y dijo que, bueno, a lo mejor se había pasado, a lo mejor había patinado, pero había que citar, ¿no?, esta teoría. Y una de las últimas se estableció en el año 2015, es la Universidad de Yagamata, donde un equipo liderado por el doctor Masato Sakai lo que promueve es una teoría que está muy al hilo también de lo que indicaba Jaime anteriormente, y es que las líneas de Nazca marcaban de alguna manera el camino de la capital de Nazca a Kawachi, y que sería ese marcador que iría flanqueando los peregrinajes desde un punto hasta otro, ¿no? Claro, por supuesto que si nos ponemos a establecer nuestras propias teorías, oye, a mí las líneas me recuerdan muchísimo a los famosos chemtrails. Bueno, es que al final son marcar caminos. Marcar caminos para el chamán, marcar caminos para cualquier peregrino que hubiese desde una ciudad, ¿por qué no?, a buscar a los diferentes brujos que hubiese en esta zona. Exacto. Al fin y al cabo no deja de ser un enigma inmenso, Rafa, del cual podemos hablar múltiples teorías, pero nadie sabemos realmente su significado real, porque ya hemos hablado de los solsticios, los equinoccios, de lo que puede ser ese espejo del cosmos,
Pero claro, ya dice Rafa que sí, pero ¿qué tenían ellos de ese código del zodíaco que va modificando según las culturas? ¿Puede ser? Sí, podría ser. También encontramos con la prehistoria como son, algunos creen que son enterramientos, otros también esos círculos que aparecen marcados, también entienden que puedan ser diferentes constelaciones, pero claro, los planetas se mueven, las constelaciones se mueven y todo varía. Entonces, Rafa sigue siendo un enigma inmenso. Sí, por supuesto, sigue siendo un enigma maravilloso, magnífico. Oye, que por muchos años continúe el misterio, porque de hecho, gracias a estos misterios, pues la ciencia puede avanzar intentando dar respuesta a esa motivación, ¿no? A esa, qué realmente significaba para ellos y qué motivación tan potente. Yo, claro, a mí me gusta mucho reflexionar sobre ello. Fíjate si debía ser potente y necesario para ellos el esfuerzo de crear estas figuras, porque en realidad estamos hablando de modificar el paisaje a una escala global. De hecho, están creando un paisaje artificial. Como en las llanuras de Salisbury en Reino Unido, pues crearon Stonehenge y toda esa serie de túmulos, esos monumentos. Están creando un paisaje artificial que están relacionando pues nuestra vida terrena simple con la eternidad y la vida celestial y por supuesto con esa relación arqueoastronómica. Y es algo que encontramos pues tanto en esos megalitos en Reino Unido, en Europa y por supuesto en Egipto con las construcciones maravillosas, pirámides y otros templos, y aquí en el esfuerzo de la cultura nazca por crear su propio paisaje artificial con su propia iconografía, con su propia representación de esos espíritus, esos dioses que para ellos pues cobraban realidad, que incluso en la forma de esos espejismos, ¿no? Me ha parecido pues una idea realmente bonita, muy potente, porque quien haya visto un espejismo seguro que habrá tenido casi esa experiencia de la hierofanía, ¿verdad? De estar ante algo que lo supera. Y la verdad es que la hipótesis arqueoastronómica, ese control del paso del tiempo, ese establecimiento de los calendarios y esa relación con constelaciones, porque sí es cierto que muchas constelaciones pueden estar asociadas a representaciones animales en todas las culturas humanas, pero sí que tenemos algunas pistas que incluso de relatos recientes, por ejemplo, hay un poema de un autor peruano que se llama José María Arguedas, que bueno, tiene un poema que tiene relación con ese colibrí, ¿no? Y él dice, pues que hay esos colibríes picaflores, se llaman, que llegan hasta el sol para beberle su fuego. Y oye, qué casualidad que ese gran geoglifo del colibrí, ese pico del colibrí, está apuntando a la posición del sol en el momento pues crucial del año. Quién sabe si para beber ese fuego del sol o para marcar simplemente algo mucho más práctico como es un calendario. Yo me quedo con una mezcla de las dos hipótesis, ese pragmatismo del control del paso del tiempo, pero también matizado de manera pues absolutamente para siempre ya indisociable de lo que es la mística, los mitos y la cosmogonía que relacionan el misterio de nuestra propia existencia con el misterio más puro de la astronomía y nuestro origen en las estrellas, ya sin entrar en la relación que plantea pues Eric von Däniken. Jaime. Yo es que le he dado muchas vueltas al tema de las líneas de Nazca durante muchísimos años, y lo cierto es que si bien creo que puede ser plausible y además pues tener cierto sentido común el hecho de que obviamente las figuras pues que representan elementos naturales como son animales o plantas tengan que ver con la religión, con los rituales, con esas creencias en lo espiritual, yo sigo dándole vueltas a las líneas rectas. Estamos hablando de líneas que miden kilómetros y kilómetros y que no se tiene muy claro cómo consiguieron esa exactitud, porque 20 kilómetros la más larga, que claro, bueno, que es un trapecio. Claro, es que a los ingenieros civiles de hoy en día hacer una carretera recta de 20 kilómetros les cuesta lo suyo y tienen aparatos de por medición. Mucho tiralíneas que tuviesen en aquella época. Entonces dices, ¿qué hacen? Ponen una estaca de madera con un cordón hecho de lana de llama, pero claro, 20 kilómetros no van a vamos, no creo que tuvieran un cordón tan largo, ¿no? La cuestión es que, además, el problema que tienen las líneas rectas, que dicen, no, es que alguna figura hace un trapecio, otra parece que quiere dibujar una estrella. Bueno, la cuestión es que las líneas rectas se han analizado incluso a nivel informático
y no se les ha encontrado de forma, digamos, fehaciente una motivación. Yo, como sabéis que yo siempre quiero llevar un poco la contraria, a mí sí que me puede parecer que sean pistas de aterrizaje. A mí me parece. ¿Para los extraterrestres? A mí no sé si los extraterrestres o ellos mismos con los globos aerostáticos que pudieron llegar a. Porque esa es otra de las teorías. Que ellos utilizaban, no sé si lo he mencionado antes, pequeños globos aerostáticos para elevarse en la altura y ver lo que estaban diseñando en el suelo, ¿no? Pero mira, en 1975, la verdad es que no sé si son arqueólogos o antropólogos, se llaman Jim Bootman y Julia Knott. Ellos abogaron por la teoría del globo aerostático, ¿no? Entonces decidieron crear un globo en forma de pirámide invertida con los mismos medios materiales que tienen los antiguos nazcas, a ver si lo podían hacer volar y desde arriba poder observar la pampa peruana y de esta manera poder trazar con mucha más precisión las figuras y las propias rectas, ¿no? Bueno, el caso es que cuando ese globo llegó a la altura de 130 metros, después de varios intentos, empezó a desinflarse y cayó estrepitosamente, ¿no? De manera brusca. Luego descartaron al final la teoría de que pudieran volar. Bueno, vamos a ver, yo creo que descubrieron cómo no lo hacían los nazcas, porque no funcionaba. Claro, pero es que los pilotos actuales ya te dicen que mínimo las más pequeñitas para verlas son a 250 metros de altura. Para ver luego esas líneas que tú comentas, es hasta 400 metros de altura. Eso es una barbaridad. Claro, yo creo que ellos jamás fueron conscientes de su creación desde ese plano. ¿Cómo podría ser? Bueno, pues con esos viajes que tienen de las propias almas también el chamán, y ese chamán que pudiese viajar hacia las zonas del... ¿Viajes astrales, dices? Bueno, por supuesto. No sé. Por supuesto, ver, el mundo del chamanismo es espectacular, de verdad, es brutal. Y yo sí que creo en todas las capacidades de... El cerebro es tremendo, ¿no? Y ese estado alterado de conciencia, ¿por qué no? El que sepa manejarlo en un sitio adecuado pueda tener su experiencia de diferentes vuelos, Rafa. Yo rompo una lanza por la teoría de los aeropuertos, claro que sí. Del astronauta antropomorfo, que poco hemos aeropuertos hablado. en desuso, ¿no? Tipo, bueno, pues como los Teruel. que tenemos en mucha... Sí. No, que el de Teruel sí que se utiliza para reparación de aviones, pero como tenemos por toda la geografía española. Pero sí. Y además, te digo una cosa. Tampoco, bueno, sí que lo hemos hablado, pero quizá no hemos hecho hincapié en ello, de esa teoría de que ellos dibujasen o construyesen esas líneas, esas figuras, no para ellos, sino para los de fuera. Y al final, en todas las culturas hay visitantes que vienen de fuera y es posible que ellos quisieran marcarles la zona donde estaban y marcarles además qué tipos de animales existían allí y qué tipo de cultura eran ellos, que igual no eran pistas de aterrizaje, ¿vale? Pero sí marcas para esos visitantes del exterior. Toda la razón, porque estamos hablando de hacer esas líneas y de crear esas figuras no para ellos no podían verlas. Ahora bien, si bien es cierto que prácticamente todas las figuras, todas las líneas están en la planicie, antes has dicho, no hemos hablado demasiado del astronauta. Cuidado, que es que el astronauta está en una loma. El astronauta sí que se ve desde la propia planicie, no el resto. Luego, si ellos se encontraban en la planicie, sí que veían a la única figura antropomorfa que realmente vemos en Nazca, con esa escafandra, con esas botas, También es verdad que nosotros vemos un astronauta porque sabemos cómo es un astronauta. Es nuestro símil actual. Es nuestro símil, a saber qué concebirían ellos. Claro, ¿no? También aparecen perros, sapos, culebras, lagartos. O sea, toda la fauna que había en aquella zona está un poco representada con estos grabados. Pero claro, para nosotros, un astronauta, pues es que hay tantos símiles que no sabemos qué narices son. Claro, ¿no serías astronauta alguna deidad que ellos sí que podían ver a simple vista? Convencidísimo. Y que, ojo, que estoy aquí y os estoy mirando. No como el resto de las figuras que no se ven, ¿no? Pero esta sí. Pues pudiera ser, sí. Bueno. Sí, es muy interesante esa representación del astronauta con esas botas, ¿verdad? Que nos llaman tanto la atención, esos ojos, eso lo que puede parecer quizá unos ojos a través de una escafandra, es muy interesante, pero bueno, yo le encuentro paralelismos pues con otras figuras antropomorfas, ¿no? Salvando siempre las distancias, pero bueno, que tienen patrones comunes, exagerando algunos elementos de lo que podrían ser pues sus vestimentas. Y bueno, quería comentar también, al hilo de lo que comentaba
Jaime, ¿no? De que cómo podían hacer esas líneas de tantos kilómetros y con una precisión tan sorprendente. Pero claro, hay que recordar que la gente pues ha sido capaz con gran ingenio de trazar líneas rectas maravillosas. Y a mí siempre me gusta recordar, especialmente, oye, que podríamos hacer un día un programa, Nacho, sobre terraplanismo y todo eso, que es maravilloso. Bueno, el terraplanismo... Jaime... Imagínate. Jaime está salivando. Imagínate. Sí. Jaime es un tanto terraplanista. Me encanta. ¿Es un tanto terraplanista? No soy terraplanista, pero me encantan las teorías terraplanistas, me encantan los vídeos de cómo se refutan los globalistas y los terraplanistas. Bueno, cogieron un barco, ¿no? Hasta los confines del mundo. Me encantan los mapas en los que... Bueno, yo tengo un mapa brutal, Nacho, en el que no es tanto la Tierra plana como tal, sino que digamos que habitamos en una zona rodeada por los hielos de la Antártida que pertenece a un planeta muchísimo más grande. Y por eso los terraplanistas dicen que en realidad, claro, al ser un casquete lo que estamos habitando, la Tierra es plana, es una de las teorías. Pero es que te tengo que enseñar ese mapa porque en ese mapa hay es que me desmontas muchas veces con tus teorías. Incluso nombres de valles y de regiones y, por supuesto, de bases. ¿De quién? De los nazis. Efectivamente. Madre mía. Bueno, Rafa, pues... Bueno, es un tema apasionante. Pero lo que quería recordaros es que, claro que eran capaces de trazar esas líneas, porque lo que os iba a comentar es que el gran Eratóstenes de Cirene, oye, en el año 250 y pico antes de Cristo, es capaz de determinar sin ninguna duda pues que la Tierra es esférica y determinar su circunferencia con una precisión alucinante, repito, 200 años antes de Cristo, midiendo una distancia entre Alejandría y Siena, que son dos ciudades en Egipto que distan 800 kilómetros. Así que el señor Eratóstenes contrata a un señor que hace ese viaje entre Alejandría y Siena, tomando la medida cada día cuando descansa por la noche, marcando con precisión. He llegado hasta aquí, trazando esa línea recta. Imagínate, para la época, pues 800 kilómetros para elaborar un cálculo matemático que demuestra que la Tierra es esférica y cuál es su circunferencia, ¿no? Así que, bueno, pues por supuesto los Nazca podrían ser capaces de trazar grandes líneas rectas, pues usando sistemas de referencia y con esas medidas. Habíamos hablado antes de la yarda megalítica, ¿no? María pues también estuvo comentando pues de una unidad de medida que sería pues lo que llamamos de alguna manera el metro peruano, entre comillas, ¿no? Así que bueno, eran capaces, por supuesto, de realizar esos geoglifos maravillosos y de esa precisión que hemos ido comentando a lo largo del programa. Oye, me apunto al debate del terraplanismo porque me parece fascinante. Pues, lo mezclaremos también, Rafa, con el debate sobre la Tierra hueca, que también es otro tema que me encanta, y las civilizaciones interiores, las aberturas en la Antártida y en el Polo Norte. Bueno. Ese día es me pillará de viaje. Las ideas de Julio Verne del viaje al centro de la Tierra, todo eso es una pasada. Incluso la luna hueca. Bueno, es una maravilla. Tú lo sabrás, que lo has estudiado. La Tierra, por lo visto, tiene una vibración que corresponde a un astro hueco. Sí, y la luna también, o sea, incluso el Sol. Sí, me refiero a la luna. Jaime, tú eres el culpable siempre de que nos vayamos de tema. Ya, pero es que es interesantísimo esto. Rafa, continúa. Claro, sí. Es una maravilla. Ya se ha cortado Rafa. Es que no nos dejas hablar, Nacho. Esto es censura. Pero que es que hay un agujero de ¿qué? ¿Un agujero de qué? ¿Qué has dicho? ¿De la luna? No, la luna hay teorías. Es que a veces que te escucho, pero la luna hay teorías que dicen que es un astro artificial, que por dentro está hueco y que eso hace que tenga una vibración característica de un astro hueco. Y por eso le he preguntado a Rafa, que es el experto en estas cosas, si eso puede ser. Hay una película, ¿no? Moonfall, ¿no? Que habla de la teoría incluso de que la luna sea una entidad inteligente. ¿No lo habéis visto? No, tanto no. Pues mira, cuidado, ya Jaime ya tienes deberes. Sí, de hecho, bueno, hay muchas ideas sobre eso, incluso algunos investigadores que hablan que la Luna sería un objeto artificial y relativamente reciente, basándose en que realmente, pues por ejemplo, si nos vamos nuevamente al Paleolítico, no hay representaciones claras de lo que puede ser la Luna y que son relativamente recientes. Entonces alguien ha dicho, bueno, claro, si nadie la dibujó, nadie la representó, entonces es que eso es un objeto
que ha venido en una época relativamente moderna, quizás una nave artificial extraterrestre. Bueno, Bueno, es y muy sí que es curioso, cierto que tiene porque con la algunas anomalías importancia geológicas interesantes de la que Luna, pueden dar debate sobre sí, eso. sí, tendría que estar siempre representada. Me parece una reflexión, porque todos nos sentimos, admiramos, ¿no?, la Luna en tantas ocasiones durante el año, cuando se ve, pues el otro día, ¿no?, que iba paseando yo cruzando el puente por la noche y tenía una dimensión tremenda, decir, madre mía, qué barbaridad. Y te encantaría poder... Siempre haces una fotografía. Realmente la fotografía actual es la pintura de antaño. Entonces, ¿por qué no está representada? Bueno, yo obviamente no lo voy a compartir, pero sí es una reflexión que todos podemos hacer. Ojalá. Bueno, la cuestión es pensar y hacer también hay preguntas. teorías sobre los pulsars, ¿no? Que lo que pasa es que van parpadeando porque tienen estructuras alrededor para captar su energía. Es una teoría que hay, obviamente, que igual no es cierta, pero te quiero decir, es una teoría que hasta que no se descarte, pues sigue siendo una teoría. Y bueno, pues oye, se puede hablar de ella. Me ha gustado mucho el programa, querido Rafa. ¿Quién sabe si podemos ir hacia ese desierto de Nazca a poder medir los electromagnetismos terrestres, esas alteraciones que hay del subsuelo, de ese núcleo terrestre que aparecen con la energía telúrica que se conoce? Y ojalá, sería bonito, ¿verdad?, el poder coger ese aparato que tú llevas en nanoteslas y luego poderlo trasladar al ámbito científico. Sería muy bonito. Sería una maravilla y, oye, me apunto a la expedición contigo, con Jaime, por supuesto, con Luis, que sería un guía El Luis con la avioneta, sí, desde arriba. El Luis con la avioneta, que se maree él, ya me ha quitado un poco el entusiasmo de volar, porque, oye, sí, voy a acabar allí mareado, pero bueno, es algo que hay que hacer sí o sí. Si vas hasta allí tienes que volar y tener esa vista aérea privilegiada. Y, por supuesto, oye, ¿por qué no trabajar en esa maravillosa expedición de abismo a las líneas de Nazca, buscar nuevas pistas que nos puedan quizá ayudar a resolver ese misterio? ¿Te imaginas hacer un programa de estos grabado en podcast desde una de las líneas? Sería mágico, absoluto. Lo bueno del podcast, Rafa, es verdad, realmente se puede llegar a coger 3-4 micros, cogerte esta mesa, ir a cualquier sitio del mundo y estar in situ. Eso es una de las ventajas. Sí. Además, hay un lugar donde lo podríamos hacer, porque si sois problemáticos con el tema de los mareos, se pueden ver muy de cerca dos de las figuras de Nazca sobre un mirador. Y es que muy cerquita de la carretera de la Panamericana hay un mirador más o menos, pues que estará a unos 10 metros de altura, y justo bajo el mirador está la figura de las manos y del árbol. Entonces, desde ese mirador ya no tenemos problemas de mareos y ahí podemos montar perfectamente la mesa de mezclas. Esto me anima mucho a poder hacer programas in situ en cualquier ubicación de España y, por supuesto, del mundo. ¿Por qué no aprovechar nuestros viajes y poder ir con la mesa? Podemos irnos todos de viaje, ¿no? Y, claro. Fíjate, podríamos hacer un programa... ¿Me avisas con tiempo y tal? Para agenda. Tú es que estás ahora con los impuestos. Pero podemos hacer múltiples viajes, pero imagínate, ¿no?, hablar con Roberto Ontañón y poder hacer un programa desde dentro de la propia cueva del castillo, ¿no? Pasiva no, porque es muy estrecha, pero el castillo, eso sería maravilloso. Sí. Mi querido Rafa Balaguer, te mandamos un abrazo inmenso. Gracias por estar en este nueva era de Abismo. Y te espero, como siempre, 1000 veces, porque para mí eres una gran enciclopedia y aprendo muchísimo y me quedo siempre embobado escuchándote. Así que, y por muchas veces que repitamos estos temas de los electromagnetismos, a mí me encantan, porque realmente es la zona natural por la que nosotros andamos siempre, y es una forma de reflexionar las personas sensibles, de poder ir a un punto y bueno, puede tener su explicación científica. Así que, Rafa, como siempre, mis respetos, y te animo a seguir con esos discos, con esas músicas, siguiendo experimentando con los sonidos del cosmos y trasladándonos toda esa música celestial, cósmica, que solamente la pueden ver aquellos que pueden viajar hacia el más allá. Pues muchísimas gracias, Nacho, Luis, Jaime, amigos y amigas de Abismo. Oye, para mí un placer siempre colaborar con vosotros, ya lo sabes. Así que, bueno, encantado de participar en la próxima aventura, esa expedición, a ver si la llevamos a cabo, y si no, pues oye,
cada programa es un auténtico viaje hacia lo más profundo de nuestra mente y hacia los misterios de nuestro querido planeta Tierra y más allá. Así que un privilegio absoluto. Muchísimas gracias por todo, amigos. A ti, Rafa. Mira, además vamos a hacer hemos abierto las agendas para el día 13 de mayo y el 20 de mayo desde el castillo de Monzón, el castillo templario, de los más importantes que hay en Europa. Tú estuviste haciendo el primer programa de Abismo desde allí. Sí. Y bueno, se puede apuntar todo el que quiera enviando un email a canalnachonavarro@gmail.com y va a ser la primera vez que se haga un programa desde dentro de la iglesia templaria. Estaremos aquí, este tridente, tanto Luis, Jaime y un servidor, en el programa del día 13. Será muy interesante sobre la Orden del Temple. Y hay algo tan bonito, que es que Rafa fue a medir el magnetismo de estos lugares y en la iglesia se quedó estupefacto, como en la escalera hacia el cielo, sí. Y todavía sigue impactado. Y me decía: Nacho, dices, imposible estas mediciones, como en un lado que había de ese refectorio, de esa sala colindante, que decía, o aquí hay un elemento metálico subterráneo, o esto no tiene ningún tipo de explicación, lo que está ocurriendo en este castillo. Así que sí. Y la noche siempre es propicia hacia la magia de experimentar en aquellos lugares. Así que 13 y 20 de... nada, en 4 días, en mayo, inscribirse en canalnachonavarro@gmail.com. Rafa, un abrazo enorme y te vemos pronto. Muchas gracias, amigos. Abrazos para todos. Pues nada, mis queridos, profesor Arenas, bien, oye, un viaje que nos queda por hacer. Bueno, otra vez aquí los 3 mosqueteros reunidos. No nos solemos juntar mucho en la mesa porque Luis hace de rogar últimamente. Siempre que le llamamos, no sé por qué estás de viaje. Nunca había estado en esta mesa, ¿eh? ¿No habías estado en esta mesa? No, siempre me habías pillado online. Es que es una vergüenza, o sea, no viene aquí nunca y cuando viene no nos llama, no nos avisa. No, nos entramos después. Sí, que estoy de viaje y está aquí al lado. He pasado por Zaragoza. Padres, donde sea, a ver, estáis diciendo zafias mentiras. No, por lo de estar en casa de tus padres. Sabéis con mucha antelación que hoy va a estar aquí con vosotros. Sí. Ya, en fin, bueno. Te llamaremos para hacer alguna otra cosa, aunque sea de vampiros, para hablar. Yo estoy muy contento de que haya venido hoy Luis, de que haya estado Rafa, que como dices es una enciclopedia y da gusto oírlo hablar y escuchar todo lo que nos cuenta siempre que está en el programa. Y yo creo que el problema de las líneas Nazca es que es uno de esos misterios inconcluso, que no vamos a poder dar una respuesta, vamos a poder lanzar teorías, que cada una se quede con la que más le guste, pero que durante mucho tiempo pues vamos a seguir sin poder despejar esas dudas que nos genera. Señor Tobajas, ¿cómo va Desafío Viajero, este canal de YouTube tan maravilloso, hermano gemelo de este? Pues muy bien. La verdad es que casi ya rozando los 90.000 suscriptores. Madre mía. Sí, va pues viento en popa, la verdad. No hay vídeo de las líneas de Nazca porque no existía el canal cuando estuve por allí. Ah, ¿no tienes nada de Nazca? No tengo nada ni de Nazca ni de Perú. Y es que hoy hemos visitado mi país favorito del mundo. Perú creo que es el país con más misterios, porque no solo son las líneas de Nazca. Lo creamos o no, tenemos las piedras de Ica, tenemos el misterio de los incas, del Machu Picchu, el lago Titicaca y esas esferas que se encuentran sumergidas y que dicen que han sido vistas, ¿no? En la frontera con Bolivia tenemos Tiahuanaco, está Chavín de Huantar, Chan Chan, Cuelac. Es decir, para mí, mi país favorito del mundo y deseando regresar. Pues mi querido Luis, una de las líneas más famosas que había es el cóndor, ¿no? Que se considera una de las aves más prodigiosas. Pues mira, quiero acabar con una de las músicas más famosas que hay allí, que seguro que más de uno le va a sonar, sobre todo a los amigos de Perú que nos escuchan, que tenemos una gran comunidad, que es el Cóndor Pasa, ¿no? Se considera casi el segundo himno nacional del Perú y es un patrimonio cultural de la nación. Está protegida esta música y lo que nos rememora es a uno de esos viejas figuras de Nazca, ¿no? Ese cóndor andino, por cierto, el ave sin duda más grande del mundo, con una envergadura que supera los 3 metros. Y es una simbología tremenda, ¿no? De poder desde culturas ancestrales, porque significa un animal totémico. Y dicen que avistar el cóndor implica el cierre de una etapa, implica el renacer o incluso la pérdida de un ser querido. El avistar un cóndor es la purificación del alma porque dejas atrás todo aquello negativo. O incluso una profecía que lo que hace es que te capacita para tener visiones. Qué curioso, las visiones que hemos estado viendo
y que hemos estado sintiendo y que podemos tener si nos acercamos hacia las líneas de Nazca. Así que todo esto es lo que se conoce como el vuelo del alma. Es el vuelo del chamán. Aquellos que creen en la absoluta inmortalidad y que la propia mente, un estado alterado de conciencia, busca la perfección, busca la conversación y busca el poder animal. Volver a la naturaleza, volver a de donde fuimos y donde venimos. Y esa relación entre el hombre y el animal. Las líneas de Nazca. Hasta la próxima semana.